Y es lo único que necesitamos en realidad. ¿Por qué? Vamos a ver si se acuerdan. Nuestro M1 es un autómata de Moore. ¿Cómo se definía el autómata de Moore? Era una sextupla que era U sigma delta lambda QC. Y mi M2, supongamos que esto es Moore, y mi M2 es mi autómata de Moore. ¿Cómo se define? Pues lo mismo, ¿cierto? Son las mismas cosas. Ahora tengo U, sigma, delta, que hasta ahí es lo mismo, ¿ya? La función de transición, lambda, y en estado inicial. ¿Ya? Pero el lambda para M1, el lambda para M1 es un lambda de Q, y el lambda para M2 es un lambda de Q, que es lo que había explicado recién. Entonces acá tengo un lambda primo. Entonces, los estados literalmente son los mismos. Yo te cuento con los mismos estados. ¿Ya? Pero hay un pequeño cambio. Los estados ya no contienen salidas. ¿Ya? El alfabeto de entrada es el mismo. El alfabeto de salida es el mismo. Las transiciones son las mismas. Solamente que ahora las transiciones van a contener las salidas. ¿Ya? ¿Ok? Y lo único que cambia, entonces, para este caso, son las funciones de salida. Las funciones de salida, no el alfabeto. Ya, es lo único que cambia cuando yo hago esa transición. Ahora hay que tener cuidado, cuando yo hago la transición desde autómata de Mie a autómata de Moore, hay que cambiar más cosas, porque hay que cambiar los delta transición y las funciones de salida. Cambian ambos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como yo puedo tener una salida por cada transición, entonces genero estados nuevos. Y como genero estados nuevos, ¿ya? El delta transición también cambia. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el ejemplo, para que se den cuenta que esto es muy fácil. Era igual al que teníamos, ¿cierto? Ya, hicimos bien. Perfecto. Entonces, eso es un autómata de Moore. Vamos a sacar el autómata de Mie equivalente. Entonces, mi M1 es igual a Q. ¿A cuánto vale Q? Q0, Q1, Q2, ¿cierto? Q0, Q1, Q2. Sigma. 0 y 1. Delta. 0, 1 y 2. Lambda de Q0. 0. De Q1, 1. Y de Q2, 2. Jóvenes, si no quieren estar acá, se pueden retirar. Silencio o se van. Ya. ¿Qué más nos falta? Tenemos Q, tenemos sigma, tenemos delta, tenemos el otro delta. Delta de 0, 1. Q0 con 0, Q0. Q0 con 1, Q1. Q1 con 0, Q2. Q1 con 1, Q1 con 1, Q0. Q2 con 0, Q1. Y Q2 con 1, Q2. ¿Qué más nos falta? Y Q0, Q0. Entonces Q0 pertenece a ya. Ese es nuestro M1, ese es nuestro autómata de Moore, la definición formal de nuestro autómata de Moore. Para obtener el autómata de Mie, nosotros lo único que tenemos que hacer es obtener un lambda prima. Este lambda prima, ¿ya? Es lo mismo que anterior, solamente que ahora es por transición. Entonces aquí voy a tener sí o sí un 0 y un 1. ¿Ya? Y vamos a empezar desde Q0. Y según la fórmula que está ahí, nosotros tenemos que el lambda prima de Q0 con 0 es igual al lambda de la transición de
se mueve a 1 y tiene una salida de 1, entonces sería 1,1. Q1 con 0 se mueve a Q2, se mueve a Q2, Q1 con 0 se mueve a Q2 y Q1 con 0 tiene una salida de 2, esto nos da 0,2. Q1 con 1 se mueve a Q0 y tiene una salida de 0. Y por último, Q2 con 0 se mueve a Q1 y tiene una salida de 1. Y Q2 con 1 se mueve a Q2 y tiene una salida de 2. ¿Por qué cambiaría solamente la salida? Sí, o sea, la función de salida es lo único que cambia. Para esto, para hacer la equivalencia tenemos como. Si se dan cuenta, el autómata es el mismo. ¿Por qué? Porque tiene las mismas transiciones. O sea, los estados y las transiciones van a ser las mismas. Lo único que cambia es que ahora los estados no tienen salidas y yo tengo que calcular las salidas por transición. Es lo único que tengo que hacer. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bueno, el lambda prima, por ejemplo, si yo quiero saber el lambda de Q0 con 0, ¿ya? Entonces, el lambda prima, que es lo que yo necesito para saber eso, entonces el lambda prima de Q0 con 0 es igual al lambda. El lambda yo ya lo tengo. ¿Por qué? El lambda yo lo obtuve del autómata de U. Eso yo ya lo tengo, yo lo definí acá. Entonces, lambda de Q0 con 0 es igual al lambda de la transición de Q0 con 0. ¿Ya? Y estos dos datos yo ya los tengo. La transición de Q0 con 0 lo tengo gracias a que hice el autómata de 1. Lo tengo acá. Y el lambda lo tengo también por el mismo autómata de 1. Si yo quiero obtener el de Q1 con 2, bueno, si yo quiero obtener el de Q1 con 1, el lambda de Q1 con 1 es igual al lambda de la transición de Q1 con 1. Para este caso, primero voy a ver la transición. La transición de Q1 con 1 está en esta tabla de acá, Q1 con 1 está Q0. Entonces hago el traspaso acá y esto me dice que esto es lambda de Q0. ¿Y cuánto es el lambda de Q0 según la tabla? 0. Entonces, ¿qué me dice? El lambda prima de 1 con 1 es igual a 0. Para ese caso. Ese sería lo que tengo acá. Entonces, 1 con 2. Entonces, 1 con 1, 0. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Sigamos. ¿Se entiende la transición de Moore a Milling? Es súper sencillo. ¿Y el lambda normal solamente es por la transición de Q0 de 1 con 1? El lambda normal. Este de acá, ¿cierto? Sí. El lambda normal es por las salidas. Esa es la salida de Q0. Esa es la salida de Q1 y esa es la salida de Q2. No es por la transición, es por las salidas. Aquí no está bien graficado. Recuerda que este gráfico se debería ver así. Debería ser Q0, 0, 1, 1, 1, 0, Q2, 2, se mueve con 0, se mueve con 1, se mueve con 0 y se mueve con 1. Así debería ser el gráfico en realidad. Ese 0 no debería estar afuera, debería estar dentro del mismo estado. ¿Ya? Entonces el lambda de Q0 es su salida. Lambda de Q0 es 0, lambda de Q1 es 1 y lambda de Q2 es 2. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí, lo vamos a ver ahora. Es un poco más complejo. Ya. Entonces, de nuevo, ahora tenemos un autómata de Mili. Tenemos un M1, que es un autómata de Mili que contiene Q, sigma, delta, delta, lambda y Q0. ¿Ya? Y lo que nosotros queremos obtener es un autómata de Moore equivalente. Ahora cambian un par de cosas, como había dicho recién. Ahora no solo van a cambiar los deltas, sino que también van a cambiar las transiciones. Y los estados ahora van a ser un producto cruz entre los estados de la máquina de Mili, ¿ya? Con el alfabeto de salida. ¿Por qué? Por lo mismo que tenemos acá. Recuerden que el autómata de Moore es un estado de salida. Entonces es un producto cruz entre ambos. ¿Ya? Ok. P0 es un elemento del alfabeto de salida lambda seleccionado arbitrariamente. O sea, como una entrada aleatoria. ¿Ya? Cualquiera
cuál es el tipo QB, que consiste en un estado de M1 más un símbolo del alfabeto de salida. Lo mismo que tenemos acá, Q00, Q11, Q22. Entonces, ahora primero se agregan todos los estados posibles que salen de este producto cruz. ¿Ya? Lo vamos a ver dentro del ejercicio. La función de transición delta prima de, por ejemplo, Q0,0,1. ¿Ya? Recordemos que hacemos un segundo, el delta que tenemos acá, esto es el estado. Por ejemplo, si nosotros tenemos Q0, una transición con 0, una salida de 1 a Q1, y tenemos también una transición de 1 pero con 0 a Q1, nosotros vamos a tener ahora dos estados. Nosotros vamos a tener un estado que es el producto cruz entre las transiciones y entre las salidas. Entonces tengo Q0,1 como un estado y tengo Q0,0 como el otro estado. ¿Ya? Entonces el delta transición se refiere a esto. Cuando dice U,P se refiere a Q0,1 y Q0,0, que son los dos estados generados a partir del producto cruz. ¿Ya? Ok. Entonces, delta prima de, por ejemplo, Q0,1 o Q0,0, coma A es la transición, que en este caso podría ser 0 o 1 también, aquí le llaman otro ejemplo, no 0 o 1, es igual a el delta de Q, A, o sea, en este caso de Q0, 0, por ejemplo, coma lambda de Q0, 0. Esos lambda y esos delta los voy a obtener a partir de M1, ya que es información que a mí ya me da. Esto es más fácil hacer un ejercicio que practicarlo, pero hay que hacerlo igual. Y la función de salida lambda es súper sencilla. Si yo tengo Q0,0, la salida es 0. Si yo tengo Q0,1, la salida es 1. ¿Ya? Dependiendo del estado con el que esté trabajando. El segundo componente de un estado Q,B de M2 es el output dado por M1 en la transición. ¿Ya? Que es lo que teníamos recién. Y son las primeras componentes de los estados de M2 que determinan los movimientos realizados por M2. Eso lo vamos a ver en un segundo. Ejemplo. Ese es el autómata que hicimos recién, ¿ya? El que termina con 1,1 o termina con 0,0. Es lo mismo que hicimos recién. Ahora, vamos a definir, ¿qué es? Ya. Vamos a definir de manera formal ese autómata. Voy a borrar esto por si acaso. Entonces, M1 ahora es nuestro autómata de línea. El Q se define como, de nuevo, de Q0 a Q2. Entonces tengo Q0, Q1, Q2. El sigma, alfabeto de entrada, se define como 0 y 1. El lambda, alfabeto de salida, vamos a definirlo como N y S, de no y sí, de es aceptado o no es aceptado. ¿Ya? ¿Qué me falta? Lambda, transición 0 y 1, U0 con 0, ¿cuál es la salida? M. U0 con 1, ¿cuál es la salida? M. U1 con 0, ¿cuál es la salida? S. U1 con 1, Q2 con 0 y Q2 con 1. Ya. Y nos falta también dos delta. Entonces tengo Q0, Q1, Q2, 0, 1. Q0 con 0, ¿a qué estado va? Y Q0 con 1, Q1 con 0, Q1 con 0, y Q1 con 1, Q2. Q2 con 0 es Q1 y Q2 con 1 es Q2. Ya. Está definido de manera formal el autómata de Mil. Q0 y el TLS. Ok. Y ahora hay que definir el autómata de Moore. Nosotros aquí ya conocemos cada una de las cosas o componentes del autómata de Moore. ¿Ya? Primero, los estados cambian. ¿Ya? Los estados ahora es el producto cruz entre los estados del autómata de Moore y el alfabeto de salida. Entonces, vamos a llamar Q', y esto va a ser los pares ordenados Q0, M, Q0, S, Q1, N,
bueno, lambda no sigue siendo el mismo, delta sigue siendo el mismo. Sigma delta salida, nos falta el delta transición y lambda. Lambda prima. Ya. Lambda prima. ¿Cómo saco lambda prima? Según lo que está acá. Para obtener la función de salida, lambda prima, por ejemplo, de Q0 con 0, ¿ya? Recuerden que cada uno de estos estados, Q0 con N, Q0 con S, Q1 con N, Q1 con S, ¿cierto? Para obtener el delta prima, simplemente es la salida que lo acompaña, ¿ya? Entonces, el delta prima de Q0 con N, su salida es N, N estados. De Q0 con S sería S, de Q1 con N, N, de Q1 con S, S, Q2, N, N, Q2, S, S. ¿Ya? El lambda prima suele ser así, simplemente el que lo acompaña. ¿Ya? Ok, y ahora nos falta una cosa más, el delta prima. El delta prima no es complicado de sacar, pero ok. Delta la transición 0 y 1 y los mismos estados. Entonces tengo U0 N, U0 S, 1 N, 2 1 S, 2 N, 2 S. Ya. Según fórmula, está ahí. ¿Cómo se saca? Entonces, voy a hacerlo por acá. Digamos que quiero sacar el primero. Entonces, el delta prima de U0 N, 0. ¿Cómo defino yo eso? Es lo que tenemos acá, ¿cierto? U0 con N, U0N con 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es la respuesta a eso? Eso es igual al delta, ¿ya? De U0 con 0, coma, el lambda de U0 con 0. Ok. ¿Cuánto es el delta de U0 con 0? 1, perfecto. Coma, ¿cuánto es el lambda de U0 con 0? Entonces, el delta prima de Q0, N con 0 me va a Q1, N, que es un estado del plutómetro. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a Q1, N. Ahora con 1. Y aquí empezamos. ¿Ya? Entonces, Q0 con 1, U2, ok, U2, y Q0, lambda de Q0 con 1, N. Y aquí es lo mismo, ¿cierto? Se va a repetir, obviamente. ¿Por qué? Porque sea N o sea S, según nuestra fórmula, no nos interesa. Lo único que nos interesa es que lo acompañe, ¿cierto? Entonces, para Q0, S es la misma repetición. 1, N, Q2, N. Ahora, cuidado, eso no pasa siempre. ¿Ya? La mayoría de los casos sí. ¿Y cuándo va a pasar? Cuando yo puedo eliminar uno de estos dos. ¿Ya? Pero hay que tener cuenta. Ya, y 1 con 0. Según nuestra fórmula, nuevamente, 1 con 0 nos da 1
¿Cómo armo el autómata? Antes de eso, primero tengo que ver cuáles son los estados involucrados dentro del autómata. Y de los estados iniciales, U0,n o U0,s, tengo que elegir uno solo. ¿Ya? Da lo mismo cualquiera de los dos. ¿Ya? Aquí da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si llega a entrar, bueno, no da exactamente lo mismo. Vamos a ver un poco. 1,n. Entonces hay que agregar el estado 1,n. 1,s está en algún lado. Sí, acá y acá. Entonces 1,s también debe entrar dentro de nuestro autómata. Si hubiera algún estado, algún valor ordenado dentro de nuestros estados que no apareciera dentro de las transiciones, no es necesario dibujarlo en el autómata. De hecho, si nos damos cuenta, no hay ningún Q0 como transición. ¿Ya? Entonces, por eso puedo escoger cualquiera de los dos. Entre comillas, da lo mismo. Para este autómata no va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque puedo tener una entrada vacía, ¿ya? Que nos va a decir al tiro que sí, si es que ponemos. Si tenemos nuestro Q0,s, esa entrada vacía nos va a decir que se tenga ese estado. Y a lo mejor no queremos eso. ¿Ya? Ok. ¿Quién es lo que nos pedía el autómata de mí? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que nos pedía el autómata de mí? Que terminara en 00 o 11. Por lo tanto, el Q0, que empiece en Q0, nos entrega un string que se debería aceptar. No. Entonces, por eso mismo vamos a escoger, no de manera arbitraria, el Q0,n. ¿Ya? Porque el string que entre por Q0 no debería ser aceptado. ¿Ya? Ok. Entonces, empezamos a verificar. Tenemos Q0n. Ese es nuestro primer estado. Con 0 se va a 1n. Entonces, yo vengo acá y con 0 se va a 1n. Con 1 se va a Q2n. Entonces, con 1 se va a Q2,n. Ok. Q1,n. Con 0 se va a Q1,s. Con 0 se va a Q1,s. Y con 1 se va a Q2,n. Entonces, con 1 se va a Z. Q1,s. Con 0 se va a 1,s. Y con 1, Q2,n. Q2,n. Con 0 se va a Q1,n. Y con 1, Q2,s. Q2,s con 0 se va a 1,n. Y con 1 se va, se queda suavecito. Ese sería el autómata de Moore equivalente al autómata de Mie, según lo que obtuvimos ahí. Si se dan cuenta, bueno, era lo que les decía recién. Nosotros sí o sí vamos a agregar más estados, o sea, pasamos de 3 estados a 5. ¿Por qué? Porque tenemos transiciones ahora con salidas. Y cada una de esas transiciones con salida va a definir un nuevo estado dentro del autómata de Moore. Porque las salidas del autómata de Moore se encuentran dentro de los estados, no en las transiciones. Entonces siempre el autómata de Moore, en la equivalencia, el autómata de Moore, en la equivalencia al autómata de Mie, siempre va a tener más estados. Siempre. ¿Ya? En cambio, cuando haga la equivalencia de Moore a Mie, la cantidad de estados se mantiene. Siempre va a ser la misma cantidad de estados. Por eso es un poco más sencillo, que era lo que hicimos recién, dentro del gráfico. ¿Ya? Ya. Ejercicio de tarea. Construir una máquina de Mie que cuente la cantidad de ABs contenido en un string. Entonces, la entrada es
A,B, la salida es 0,1. ¿Ya? Lo que debo hacer es contar la cantidad de veces que existe el string en su string AB. No, me falta algo acá. De hecho, me falta escribir eso. Entonces, ABC. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A, C, A, C, A, C, 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 A, B, ¿cuántos unos me deberían aparecer en la salida? Un solo. Si después tengo A, B de nuevo, me debería aparecer. Esto me debería aparecer así: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esa debería ser la salida para este autómata. Entonces, ¿qué es lo que hago de después? Tomo la salida y digo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, o sea, 1, 1, 2. Si hubiera otro 1 por acá, 3, 3, 3, 3, 4, y así. Yo tomo eso y lo meto dentro de un programa y que me empieza a contar siempre, a sumar estos números. Y eso me va a contar cuántas veces me escribió su string AB dentro del string de entrada.